Reporte 100. Está con nosotros esta mañana Sergio Anaya de Infocageme. Sergio, te agradezco mucho que nos aceptes esta colaboración. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Aquí en Ciudad Obregón, y en el sur de Sonora, pues concretamente en los pueblos yaquis, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador llegará hoy en un ambiente donde se cruzan la esperanza con la incertidumbre. La esperanza de que ahora sí el plan que trae López Obrador vaya a funcionar, se restituyan y se distribuyan sobre todo las tierras y las aguas que pertenecen a la etnia y de la que no ha sido beneficiaria pues, desde prácticamente desde que Cárdenas los dotó de estos recursos. Sí. Estas hectáreas de tierra y esta agua, ¿en qué manos están actualmente? ¿Y qué pasarán a ser parte de la tribu yaqui? ¿A quién se lo quitan? ¿Se lo quitan a alguien, Sergio? De acuerdo con declaraciones del doctor Alfonso Durazo, el gobernador que estuvo aquí la semana pasada en Ciudad Obregón, él platicó con dirigentes del distrito de riego O041, los conocidos como agrotitanes, los agricultores de gran peso en la región, y él garantizó que el agua que ahora se dará a los yaquis no se le va a quitar a nadie, sino simplemente es un agua a la que ya tenían los yaquis, solo que ahora se va a administrar y se va a eficientar mediante la creación del distrito 018. Por otra parte, los dirigentes de agricultores se mostraron muy colaboradores y dijeron que ellos incluso estaban dispuestos a ofrecer asesoría técnica y administrativa a las comunidades yaquis para que aprovechen mejor y tengan buenos resultados con este distrito, ¿no? Sí. En fin, esto en un ambiente de cordialidad que pudiera ser superficial, porque a los 2 o 3 días después los agricultores, a todos aquellos que alguna vez formaron el Movimiento Ciudadano por el Agua, manifiestan una especie como de advertencia o chantaje al presidente López Obrador de que esto no va a funcionar si no se cierra el acueducto Independencia. Un arma de estrategia política que se ha utilizado, que yo creo que ya ni ellos creen en que se vaya a cerrar el acueducto Independencia, pero que les sirve, pues, como repito, como arma para obtener dividendos, para defender sus intereses, en fin, un arma política, ¿no? Sí. Entonces, en este ambiente es en el que se va a dar la ceremonia de hoy, donde López Obrador decretará pues la fundación o la apertura del distrito de riego 18. Sí, ayer platicamos con el investigador del ITSON, Rodrigo González, y él nos decía que en promedio la cuenca del río Yaqui, da 2,000 millones de metros cúbicos, algo así, 2,000 millones. Actualmente la tribu yaqui tiene una cuarta parte de eso aproximadamente, si no me equivoco. Que dice Rodrigo González que entonces el distrito 18 tendrá acceso a 1,000 millones de metros cúbicos y el distrito 041 de los agrotitanes a otros 1,000 millones de metros cúbicos. Y ayer escuchaba a un dirigente, un productor agrícola del 041 y advertía que pues al pasar esa agua a la tribu yaqui, pues dejarán de producir alimentos y dejarán de ingresar recursos millonarios a los productores del 041. ¿Hay agua suficiente para repartir? ¿Se le quita a los agrotitanes para dársela a los yaquis? Bueno, pues en el discurso oficial no ocurre esto. Simplemente, sí. Como decía, repito, vuelvo a citar al gobernador Alfonso Durazo, y ayer lo dijo, lo reiteró, que es agua que ya tenían los yaquis, sí. Simplemente se va a reorganizar su distribución a través del distrito recién creado, el 018. Pero, como señalaste tú, los agricultores que son, pues sabemos todos, los que tienen el mayor peso económico y por lo tanto político en la región, dicen lo contrario. Y hay aquí, Juan Carlos, la continuación de una historia que data ya de varias décadas. Mira, así rápidamente te diré que desde los años 70, cuando Echeverría crea el Instituto Nacional Indigenista, se hacen planes, programas, etcétera, para fomentar el desarrollo en la tribu yaqui, y se les dotan de recursos
y se habla de que van a cultivar sus tierras y se les da asesoría técnica, en fin, una serie de instrumentos sociales para que la tribu yaqui salga de su ancestral pobreza y empiece a disfrutar pues desde entonces de sus recursos, administrarlos, en fin, toda una historia que se ha dado en distintos sexenios. Hay recientemente 3 o 4 intentos con programas muy amplios para hacer justicia a la tribu yaqui, y todos han fracasado rotundamente, en parte por la división interna, la división al interior de los yaquis, porque hay muchos intereses en conflicto, y la etnia yaqui no es una sociedad monolítica, sino que cuenta con grupos muy diversos, a veces encontrados entre sí, como cualquier sociedad, claro, ¿no? Y en esto también, pues, el actual plan de justicia de López Obrador pudiera encontrar una resistencia. Ahorita todo es miel sobre hojuelas, claro, ¿no? Pero también la división, no solo interna, viene también desde fuera, y se ha hablado, aquí gritan mucho de que el plan de justicia yaqui creará el divisionismo entre la etnia, no quieren que se lleve a cabo, que el distrito riego 018 nada más va a empobrecer, va a repartir, dicen, lo que no existe, y esgrimen otra vez el arma del cierre del acueducto. En fin, es una historia ya de conflictos que no es nueva, que te digo, tiene varias décadas, pero pues ahora, por eso señalaba yo al principio, hay esperanza y a la vez hay incertidumbre. Sí, y en el contexto también, Sergio Anaya, de la desaparición de 10 personas, integrantes de la tribu yaqui, 6 restos humanos, 6 cuerpos fueron localizados hace unos días, ya fueron identificados 5 como parte de este grupo que fue levantado por el crimen organizado, que fue privado de la libertad por el crimen organizado. Sergio, también en ese contexto de violencia. Así es, exactamente, Juan Carlos. A los problemas que ya existían de divisionismo interno, ahora se suman en este momento la terrible situación de que el territorio yaqui está totalmente penetrado por el crimen organizado. Lo que ocurrió con estas víctimas de Loma de Vacum es una expresión cruda, dolorosa, de este dominio que ya existe. Es otra variable que no existía en las décadas anteriores, y ahora pesa mucho más que incluso los conflictos internos. Pero así nada más para concluir este comentario, te diría, no sé si les ha llamado la atención que el pueblo tradicional de Loma de Vacum fue el único que clamó, que luchó por que aparecieran sus integrantes, las 10 personas desaparecidas, cuando todos esperamos que fuera la tribu yaqui en su totalidad la que demandara la localización de estas personas. Y no, dejaron solo los de Loma de Vacum, porque ellos están divididos desde el momento en que empezó a introducirse el gasoducto, y la empresa lo hizo de manera imprudente y provocó muchas divisiones allí, hasta llegar a acontecimientos que ya conocemos con una persona fallecida, ¿no? Bueno, pues este es el contexto en general. Hay este divisionismo, unos jalan por un lado, otros para acá, otros para allá, y es muy difícil conjuntar a la etnia con un solo objetivo, salvo cuando se dan las ceremonias religiosas y ciertas ceremonias muy de sus usos y costumbres, ¿no? Pero la verdad, ahí está la incertidumbre, la fuerte incertidumbre que reina de si permitirán las fuerzas internas y las externas, y ahora en un marco de crimen organizado que ha penetrado toda la etnia, si permitirán que progrese esta buena intención, vamos a llamarle así, del presidente López Obrador. Sí. ¿Cuándo sabremos, en qué periodo sabremos que si este plan funcionó, Sergio? Si este plan del presidente con los yaquis funcionó. Pues no creo que tenga una fecha así determinada, pero poco a poco se irá viendo, como ocurrió en las experiencias anteriores. Si empieza a haber presiones, si empieza a haber división entre aquellos a quienes les toca implementar el plan, si todos están de acuerdo, o si la insidia que viene desde fuera, el divisionismo provocado por intereses ya señalados, logra su cometido de convencer a muchos de que el plan de justicia yaqui solo es divisionista, y que se quiere que se le da este instrumento a los yaquis para que se olviden de la cancelación del acueducto Independencia, que sigue siendo pues
el tema, o mejor dicho, el arma política que utilizan los grupos de aquí del sur de Sonora. Cabe comentar así rapidito, Juan Carlos, que cuando Ricardo Burs fue candidato al gobierno del estado, apenas hace unos meses, él, que fue uno de los líderes del Movimiento Ciudadano por el Agua, de los principales apoyos, les dijo, para empezar su campaña, dijo, olvídense ya del acueducto Independencia, el acueducto está y se queda ya, ¿no? Claro, él lo hacía por estrategia política, por los votantes de Hermosillo y todo esto, ¿no? Claro. Bueno, en ese momento nadie dijo nada, Juan Carlos. A nadie le estorbó, a nadie le molestó que Ricardo Burs, casi su dirigente socioeconómico, por decirlo de una manera, y político también, que les dijera que se olvidaran del acueducto Independencia, y así lo hicieron. Nadie dijo nada por el acueducto, pero eso es un reflejo, pues, de cómo nomás es un arma política que van a estar usando cada vez que sea conveniente para sus intereses. Claro. Sergio Anaya, ¿dónde te leemos? Infocagm.com. Y ahí estará toda la cobertura hoy de la gira del presidente. Seguramente. Gracias, Sergio, como siempre. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.